Muy buenos días tengan ustedes, hermanos. Es un placer saludarles nuevamente en este domingo 3 de 4, perdón, de junio. Y quisiéramos saludarles a todos, deseándoles que pues esta semana tengamos un bonito día, una bonita semana, que podamos disfrutar completamente de todo lo que el Señor tiene para nosotros. El día de hoy, nuestro devocional está basado en el pasaje de Mateo capítulo 25, los versículos 31 al 46. Obviamente no vamos a tomar todo el texto, ¿verdad? Y analizarlo palabra por palabra, sino que quisiera yo enfocarme en él para pensar básicamente en una idea que me saltó cuando estaba yo leyendo el texto nuevamente. En este texto, como ustedes pueden observar, nosotros nos encontramos con un pasaje profético muy importante y que tiene que ver con el regreso de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo con uno de los eventos importantes de ese retorno, que tiene que ver con el juicio que se desarrollará durante su segunda venida. Pero antes de entrar a analizarlo, de analizar esa idea, pues permítanme comentarles rápidamente, ¿no? Agradecerles rápidamente pues el tiempo que ustedes dedican, ¿verdad? A conectarse y a estar con nosotros. Gracias, Caro, por estar en contacto, que el Señor siga bendiciéndote y usándote. También, hermana Sara, gracias por estar con nosotros. Alfredo, también gracias por tus saludos. Pues les deseamos que todos pasen un bonito domingo. Pues como les decía, ¿no? El devocional está basado en el libro de Mateo, capítulo 25, capítulo 31 al 46. Bien, como les decía, ¿no? Este pasaje me hizo pensar o me hizo hacerme una pregunta. Y fue la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber que estoy actuando como un verdadero cristiano en mis relaciones sociales, en mis relaciones interpersonales? Eh, Precisamente ahorita estaba en lo que llegaba a la hora, estaba yo leyendo una porción de un libro, buscando precisamente algo para recomendarle a mi nieta, y me encontré con un libro que me llamó mucho la atención, que es eh, ay, bueno, ya creo que ya lo perdí, lo tenía yo aquí. Así es, ese libro que se llama En sus pasos. Es un libro muy antiguo, ¿verdad? Publicado hace muchos años, pero al empezar a releerlo me llamó la atención, ¿no? Que el libro nos lleva precisamente a hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto de mi fe muestro o cómo puedo saber si realmente estoy actuando como un verdadero cristiano cuando me relaciono con la gente? Ustedes saben que lo más difícil que existe en la vida pues es saber qué es lo correcto y qué no lo es cuando estamos con gente a la que apreciamos, a la que queremos, ¿no? Ya sea gente del trabajo o amigos con los que vivimos. ¿Cómo puedo saber que realmente estoy haciendo lo correcto? Bueno, muchas veces nos contestamos esta pregunta con alguna de estas respuestas. A veces decimos, pues lo puedo saber, pues porque no actúo con malas intenciones. A veces pensamos que las intenciones determinan si estoy actuando como un verdadero cristiano o no. No tengo malas intenciones, ¿no? En otras ocasiones pensamos que pues si yo estoy buscando el bien de la gente, pues estoy actuando bien.
solamente el hecho de que la gente esté bien, tenga lo suficiente, de que yo no les haga daño. Entonces, eso sería una evidencia de que estoy actuando bien. Para otros también piensan, opinan que relacionarse bien con la gente, pues significaría básicamente que nosotros queremos darles testimonio, ¿no? Si yo les doy testimonio, estoy actuando bien, y entonces mis relaciones interpersonales son buenas. Eh, Otros piensan, ¿verdad?, que lo que quiero yo es que la gente conozca de Cristo. Entonces mis relaciones se enfocan en que la gente llegue a conocer a Cristo como Salvador personal. Pero también llegamos a pensar que nuestras relaciones son buenas cuando nosotros seguimos lo que la Biblia dice, y es por ahí más o menos por donde va el libro que les comentaba. Este, si yo hago lo que la Biblia dice, entonces mis relaciones interpersonales son buenas. Fíjense que todas estas respuestas son correctas, son buenas, pero siempre nos dejan con algo en mente, ¿no? Nos dejan con una duda. Y la duda es, ¿realmente estoy haciendo lo correcto? A pesar de que no busco el mal, de que tengo buenas intenciones, de que hago lo que la Biblia dice, de que les doy testimonio de Cristo, de que les hablo del Señor. ¿Realmente estoy teniendo buenas relaciones? Bueno, el pasaje que nosotros vamos a o tocamos el día de hoy en el tiempo devocional, pues es un pasaje que nos da una respuesta que yo quiero que ustedes la consideren si me hacen favor, ¿verdad? Es una respuesta un poquito fuerte, repito, porque el pasaje se da dentro de un ambiente de un ambiente que podríamos llamar nosotros fuerte, en el sentido de que nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Si ustedes recuerdan, déjenme entrar un poquito al texto, ¿verdad? En el texto, el Señor Jesucristo estaba contestándoles algunas preguntas a sus discípulos. Los discípulos le preguntaron cuando vieron el templo, le dijeron: Señor, ¿cuál va a ser la señal de tu venida y qué va a pasar con todo esto que nos rodea? Yo creo preguntas que nos hemos hecho alguna ocasión nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda la estructura religiosa que hay alrededor nuestro cuando el Señor Jesucristo venga, perdón, y regrese? Bueno, en esa pregunta se sitúa el pasaje, el texto, ¿no? Inmediatamente el Señor empezó a responder la pregunta de los discípulos, y llegó a esta frase: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles, los santos ángeles con él, entonces se sentará en su gloria y se reunirán delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El Señor entonces les responde en este pasaje diciéndoles: cuando yo regrese, cuando venga yo nuevamente en mi gloria, entonces voy a terminar todo con un juicio. ¿Sí? Voy a poner a las ovejas de un lado y a los cabritos del otro, ¿no? Y yo voy a juzgar a todas las naciones. Cristo habla de un juicio que iba a venir en el momento cuando Él regrese. Ahora, ¿cuándo será y qué juicio será este? ¿No? Hay muchas interpretaciones sobre los juicios que vendrán en la venida del Señor. Algunos dicen es el juicio final, otros dicen no, es el juicio de las naciones nada más. ¿De qué se trata este juicio? Bueno, al final de la tribulación sabemos que el pueblo de Israel habría pasado por situaciones de mucha dificultad, sobre todo porque durante el tiempo de la tribulación el pueblo de Israel se iba a volver al Señor y lo iba a reconocer como su Dios, como su Salvador.
Esto iba a ocasionar que el pueblo de Israel y todos los creyentes de esa época van a ser perseguidos, van a perder todo lo que tenían y ellos iban a tener que vagar por el mundo entero buscando algún tipo de descanso, buscando alivio, buscando comida, buscando dónde descansar. Todo esto sucedería al final, durante el tiempo de la tribulación. Obviamente, ustedes saben lo que pasa precisamente con las personas que están en necesidad, las personas que lo pierden todo, ¿verdad? Generalmente los encontramos en la calle, por todas partes, se nos acercan al auto, se nos acercan personalmente, algunas personas nos dan miedo, otras personas nos producen una sensación de tristeza, de dolor, y nos hacemos la pregunta, ¿qué puedo hacer con ellos? Bueno, aquí es donde viene precisamente la respuesta, ¿no? Dice que debido a la actitud de la gente que tiene posibilidades, de la actitud hacia esta gente en necesidad, el juicio se iba a establecer. Eh, Obviamente el juicio, como todos los juicios, tiene finales, ¿verdad? En el versículo 40 habla de cuál es el resultado de las personas que sí cooperaron, que sí ayudaron a esta gente, a este tipo de gente. Y dice que estas personas que ayudaron, que sirvieron al Señor, pues el Señor los iba a recibir en su reino. Y a los que rechazaron a este tipo de personas los iba a lanzar a la condenación eterna, al tormento eterno, dice, donde está el diablo y sus ángeles. Entonces, el juicio termina básicamente, ¿verdad? Con la condenación o la absolución, ¿verdad? De las personas. Si fueron personas que ayudaron, personas que cooperaron con las necesidades de su pueblo, pues Dios los iba a premiar, los iba a dar la vida eterna. Y si no lo hicieron, los iban a condenar. Sin duda, ahorita ustedes estarán pensando, entonces la salvación es por obras. No, no se trata de esto, ¿no? La salvación siempre ha sido por fe. ¿Qué hacen las obras? Pues las obras no son otra cosa más que evidencia de nuestra fe. Es decir, estas personas que ayudaron y que cuidaron de la gente necesitada, son personas que tenían fe y su fe la expresaban precisamente a través de estas buenas obras. Las personas que rechazaron a la gente, a los creyentes de ese tiempo y que los dejaron al infortunio, pues son personas que no tenían fe y en sus obras lo manifestaban así. Por eso algunos son condenados y otros son recibidos en el reino de Dios. Ahora, estos juicios, este juicio, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Pues nos lleva entonces a nuevamente a la pregunta que estábamos haciendo en un principio. ¿Cómo puedo yo saber que en mis relaciones interpersonales de veras estoy actuando de manera correcta? Estoy evidenciando mi fe en las cosas que yo hago cuando me relaciono con la gente. Bueno, lo que podemos observar aquí es que cuando el Señor se dirigió a estos dos grupos, al grupo de los que rechazaron a los necesitados y el grupo de los que ayudaron a los necesitados, el Señor dijo estas palabras: por cuanto lo hiciste con uno de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, aquí encontramos precisamente la respuesta, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando nosotros actuamos por fe, ayudando a una persona, es como si lo estuviéramos haciendo para el Señor Jesucristo. Entonces, esta es la clave para preguntarnos si lo que estamos nosotros haciendo, lo estamos haciendo
de manera correcta o no. Eh, ¿Qué quería el Señor que nosotros aprendiéramos de este pasaje, de estas lecciones? Y yo encuentro que el Señor lo que está tratando de enseñarnos, en primer lugar, es que Él tiene control de todas las cosas. ¿Sí? Es decir, Él sabe cuándo hay gente necesitada y cuándo no la hay. Y nosotros no lo sabemos, pero Dios sí. Así que nuestra visión, nuestra mente siempre debería estar enfocada en el Señor. Él es el Señor de todas las cosas. Además de esto, la medida de nuestro comportamiento en este tipo de relaciones es, eh, es básicamente el estar conscientes de que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. Si tú ayudas a alguien, lo haces para el Señor. Si tú no ayudas a alguien, lo haces o lo dejas de hacer para el Señor. Esta es la clave de la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber que estoy haciendo algo que de veras agrada, que de veras es correcto, que de veras es parte de mi fe? ¿Cómo puedo saber que estoy actuando como un verdadero cristiano? Bueno, la respuesta está en una pregunta. ¿Lo estás haciendo para el Señor o no lo estás haciendo para el Señor? Miren, en las relaciones interpersonales, en las amistades, muchas de las ocasiones nosotros nos encontramos, ¿verdad?, con amigos que nos dicen, oye, ayúdame con esto, oye, ayúdame a hacer aquello, o ven conmigo a tal parte. ¿Cómo puedo saber que realmente lo debo de hacer? Bueno, la pregunta es esta. Vamos a suponer, si el Señor me lo estaría preguntando, ¿lo haría? O si yo podría hacer lo que mi amigo me dice, lo podía hacer para el Señor. Si mi amigo me dice, oye, acompáñame a tal parte, ¿podría yo decir que esto lo estoy haciendo para servir al Señor? Es decir, el Señor me pediría esto, el Señor me indicaría que hiciera eso, o no. ¿Sí? Es nuevamente, como el libro nos decía, que el libro que les platicaba en un principio, es ponerme en los pasos de Cristo. Si un amigo llega y me pide ir a una fiesta, la pregunta es, ¿el Señor me pediría eso? Y si dijera que sí, puedo decir, ¿puedo ir a esta fiesta acompañando a Cristo? ¿Puedo ir a este lugar en compañía de Cristo? Nuevamente es la pregunta, ¿no? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿O qué haría yo si fuera Cristo quien me pidiera todas estas cosas? La pregunta entonces, fíjense, nos lleva a una reflexión, quizá podría ser un poquito subjetiva, ¿verdad? Cuando yo me pongo en los pies de Cristo. El pasaje que encontramos aquí de Mateo capítulo 31, en donde hablaba de este juicio, dice, porque cuando tuve hambre me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vististeis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y respondió el rey, les dijo, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces la clave en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones con los amigos, con la gente que nos rodea, es esta. ¿Puedo hacer lo que ellos me piden? ¿Hacerlo para Cristo? ¿Puedo presentar esa acción como una acción que estoy haciendo para el bien de Cristo?
Entonces nuestra meta, hermanos, siempre debe estar fijada en este principio. Puedo hacer las cosas que hago y dedicarlas al Señor Jesucristo. Esta es la clave, esta es la respuesta que nos lleva entonces a la pregunta que hacíamos en un principio. ¿Cómo puedo saber que estoy haciendo bien las cosas en mis relaciones interpersonales? Pues la respuesta es simple. Lo estoy haciendo como para el Señor. Lo hago con toda libertad porque lo estoy haciendo para Cristo. Si la respuesta es no, entonces tenemos que decir no. Si la respuesta es sí, entonces podemos decir sí. Recuérdense que nosotros tenemos siempre en nuestra vida la capacidad de poder decidir decir sí y decir no. Pero ese sí y ese no debe estar enfocado en la persona de Cristo. ¿Lo puedo hacer para Cristo o no lo puedo hacer para Cristo? Y mis relaciones interpersonales entonces estarán fundadas precisamente en una visión clara, especial de lo que Cristo espera de mí. Fíjense, hermanos, esta es una situación muy complicada porque siempre en nuestras relaciones interpersonales vamos a tener dudas si debemos meternos a hacer ciertas cosas para la gente que nos rodea. La pregunta nuevamente sería esta: ¿puedes hacerlo para gloria de Cristo? ¿Puedes hacerlo como una ofrenda para el Señor? Si la respuesta es no, mejor no te metas. Pero si la respuesta es sí, involúcrate completamente. Espero que esto nos ayude a pensar bien en cómo podemos nosotros entonces relacionarnos con la gente que nos rodea, ¿verdad? Relacionarnos con una visión de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos por habernos acompañado este día. Espero vernos pronto en el servicio dentro de un rato. Gracias también a Moni, que estuvo con nosotros. Gracias a Miguel Ángel. Gracias por estar en este tiempo devocional. Y pues si me permiten, vamos a terminar hoy con una oración. Oremos. Padre, te damos gracias porque podemos buscarte a ti y saber que las relaciones, Señor, con la gente que nos rodea son importantes. Por eso es que debemos preguntarnos si las cosas que hacemos en nuestras relaciones las podemos presentar a ti como una ofrenda, te las podemos ofrecer a ti, Señor, como algo que a ti te agrade. ¿Lo podríamos hacer para ti, Señor? Ayúdanos entonces a pensar en nuestras relaciones qué debemos hacer, si debemos servirte como debemos hacerlo. Gracias, Padre, por darnos este día, lo ponemos en tus manos. Oramos especialmente, Padre, en esta mañana por las elecciones que se van a desarrollar en el estado de Coahuila y en el estado de México. Que tú guíes, Señor, y guardes a nuestros hermanos. Algunos de ellos van a estar involucrados en casillas electorales, algunos van a tener nada más que ir a votar. Permite que vayamos con toda libertad y tranquilidad, sabiendo, Padre, que esto es algo que a ti te corresponde, porque a través de eso tú vas a nombrar, Señor, a las personas que van a guiar esos estados. Así que gracias por darnos este tiempo. Guarda a nuestros hermanos y cuida de ellos. Y gracias por todo tu cuidado el día de hoy. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un bonito domingo y un bonito inicio de semana y una semana llena de bendiciones.